Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a preparar una tarta integral de calabaza y cebolla. Una receta, como siempre, súper simple de realizar y les aseguro que queda una tarta súper deliciosa, así que vamos a prepararla. Lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar un zapallo anco o un zapallo calabaza, lo vamos a cortar a la mitad. Le vamos a sacar las semillas y cuando lo tengamos listo le vamos a hacer unos cortes a la calabaza, así como se ve en la imagen. Ahora, como para darle un poquitito de sabor, le voy a poner unas hojitas de albahaca disecada de mi huerta y un diente de ajo picado bien chiquitito. Cuando le hayamos agregado estos condimentos, por arriba le voy a rociar un poquitito de aceite. Si tienen aceite de oliva, muchísimo mejor. Y esto se va a ir a cocinar a un horno fuerte hasta que nuestra calabaza esté bien blandita. Aproximadamente a mí me llevó unos 45 minutos. Elegí hacer la calabaza en el horno porque es la manera de que la calabaza no junte tanta agua. Si quieren también pueden hacerlo en el microondas o hacerlas al vapor. Lo único, tengan cuidado que la calabaza quede siempre bien sequita. Una vez que nuestra calabaza esté bien cocida, la vamos a sacar del horno, vamos a esperar que se enfríe un poquitito y con la ayuda de una cuchara vamos a sacar toda la pulpa de la calabaza. Si te gustan las tartas, acá arriba te voy a dejar un enlace de una tarta de morrones tricolor que queda buenísima. También en el canal hay una tarta de choclo que te aseguro que te va a encantar. Y si te gusta el jamón y queso, acá arriba te voy a dejar un enlace de una tarta de jamón y queso súper colorida y muy sabrosa. Si no llegaste a ver todos los enlaces que aparecieron acá arriba, no te preocupes porque debajo del video, en la casilla de descripciones, van a estar todos los enlaces para que no te pierdas ninguna receta. Cuando hayamos terminado este paso, vamos a tomar un pisapapa y vamos a ir pisando bien toda la calabaza. Si te gustó este video, te invito a que me dejes un comentario o una carita sonriente. Una vez que tengamos nuestro puré de calabaza bien formado, le vamos a agregar las cebollas. Acá tengo 2 cebollas a las cuales piqué bien chiquitito, las puse en una sartén con un poquitito de aceite y las cociné hasta que comenzaron a dorarse. Ahora sí, le vamos a agregar las cebollas. Vamos a empezar a sumar los condimentos, así que le voy a poner un poquitito de sal, orégano y nuez moscada que se la voy a rallar ahora en el momento. Como digo siempre, los condimentos van a gusto de cada uno. Si algo no les gusta o no lo pueden consumir, lo reemplazan por lo que ustedes más quieran. Una vez que hayamos agregado todos los condimentos, lo vamos a integrar todo muy bien. Sumamos a la preparación un poco de queso rallado, aproximadamente yo le agregué unos 50 gramos de queso rallado, pero esto va a ir a gusto de cada uno. Pueden agregarle un poquitito más o un poquitito menos de queso rallado. En esta ocasión yo usé un queso Reggianito. Agregamos el queso rallado y lo integramos muy bien. Mientras yo dejo que se enfríe un poquitito mi relleno, voy a tomar una masa de tarta. Acá si quieren pueden comprar una masa de tarta ya hecha y si no hacer como hice yo en esta ocasión, que utilicé la masa integral del canal. Que acá arriba les voy a dejar el enlace por si no vieron el video para que lo puedan ver. Y si no son de consumir masas integrales, acá arriba les voy a dejar un enlace de una masa de tarta común que también sale muy buena. Una vez que hayan decidido con qué masa van a hacer esta tarta, la vamos a estirar y la vamos a poner dentro de un molde. El molde que yo estoy utilizando es de 28 centímetros, así que voy a poner la masa adentro.
Cuando tengamos nuestra masa dentro del molde, la vamos a llevar a cocinar por unos 10 minutos a un horno a unos 200 grados. Una vez que tengamos este paso listo, vamos a volver al bowl donde teníamos nuestra preparación con calabaza. Le vamos a sumar 2 huevos y lo vamos a integrar muy bien. Una vez que haya pasado este tiempo, vamos a sacar la masa del horno, le vamos a poner nuestro relleno de calabaza y por arriba le voy a poner unos pedacitos de queso cremoso. Una vez que tengamos este paso listo, la vamos a volver a llevar al horno hasta que nuestra masa esté doradita y nuestro queso esté bien derretido. Aproximadamente a mí me llevó unos 25 minutos. Así de linda sale esta tarta del horno. No les puedo explicar el rico aroma que hay en casa, así que espero que se animen, que la preparen y después me cuentan qué les pareció. Gracias por haberme acompañado en este video. Ojalá que lo hayan disfrutado muchísimo y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.